Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Una vez más os doy las gracias por acompañar a Criptoplaza en un directo. Hoy os quiero presentar a Alberto Fernández de Ardor y a Palleiro, que nos van a contar dos casos de uso de modelos de juegos en línea, de lo que todos conocemos como Play to Earn, sobre la plataforma blockchain de Ardor. Entonces, nada, yo les doy la palabra y, bueno, muchas gracias a los dos por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Ana. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Estoy encantado de poder estar aquí con Palleiro. Los dos somos miembros de la comunidad de NXT y de Ardor desde hace ya muchos años. Y con los cambios y evoluciones que está viendo ahora en el juego online, parece ser que hay una nueva modalidad, que es la de jugar para poder tener un rendimiento, un beneficio económico. Cosa que yo, por ejemplo, yo creo que no es que sea tan exacto, porque mucha gente sigue jugando precisamente también por el hecho de poder divertirse y por digamos, tener una recompensa gratificante, pues porque nos gusta el tema del juego. Pero claro, eh, el tema de poder tener un rendimiento económico, pues es algo que es muy interesante. No me deja compartir la pantalla porque tengo que darle permisos, así que muy rápidamente voy a darle a reiniciar. Así que, Palleiro, te dejo la palabra un segundito para que te presentes mientras yo reinicio. Vale. Buenas noches o días o tardes a todos. Yo soy Palleiro, soy parte del equipo de Tarasca, que es la empresa que está desarrollando un juego de NFTs llamado Mythical Beings, criaturas mitológicas. El juego está basado en Ardor y está en vivo desde el 1 de junio con bastante buen resultado de usuarios y de ventas de NFTs, pero creo que si Alberto ya está preparado para su presentación, continúo después explicándoos de qué va el juego. Perfecto, muchas gracias, Palleiro. Pues sí, solamente tenía que dar permiso para poder compartir la pantalla. Y vamos a comenzar a explicar primero, me gustaría hacer una introducción muy breve para los que no sepáis en qué consiste la plataforma de Ardor, en qué consiste. Primero, tengo que introducir a la empresa Gelurida. Gelurida es es una empresa suiza de desarrollo de software de blockchain que está ubicada en Lugano, en Suiza, y está formada por un grupo de desarrolladores que llevan trabajando juntos desde 2014 y que son los que se dedican a desarrollar, nos dedicamos a desarrollar y evolucionar las blockchain de NXT y de Ardor. ¿Cuáles son las características más importantes que tiene Ardor? Lo primero es que es una cadena, una plataforma multicadena, en la cual habrá una cadena principal que actúa como backbone del algoritmo de consenso y luego tiene cadenas hijas que sirven para las transacciones a nivel de usuario. Es muy parecido, ahora que está muy de moda, a las parachains de Polkadot y permite tener una escalabilidad muchísimo mayor de las cadenas que tienen un único token dual que sirve para todo, tanto para el algoritmo de consenso como para las transacciones que se pueden hacer dentro de la propia blockchain. En Ardor, estos dos roles están separados, la parte de la seguridad y la parte de las aplicaciones de usuario. La cadena principal de Ardor es una red que es muy robusta, es 100% Proof of Stake y tiene una comunidad que es de más de hace 8 años. Entonces, la cadena padre tiene un token nativo que es el de Ardor y este token es el que sirve para poder dar seguridad a la red. Está altamente distribuido, ya que lleva muchísimo tiempo
expuesto al mercado intercambio y las aplicaciones de usuario se desarrollan en las cadenas hijas. Esta red pública lleva ejecutado desde la primera versión de Ardor, que era NXT, lo que se puede considerar el Ardor 1.0, y como veis está distribuida en más de, o sea, actualmente en más de 1.400 nodos que están repartidos por todo el mundo. Vamos a pasar ya a lo que es el bridge y en este caso BridgeChamp, el vertical que está desarrollado para ofrecer un caso de uso de juego dentro de la plataforma de Ardor. ¿Qué es el bridge? El bridge es un juego de estrategia que es muy popular de cartas que se juegan en parejas. ¿Qué quiere decir en parejas? Pues que siempre tendremos una pareja con la que tenemos que jugar y nos enfrentamos a otra pareja. Son 4 jugadores en total. Y esto es un reto muy importante para desarrollar este vertical, porque al contrario de lo que puede pasar con, por ejemplo, el póker, en el que el juego online está muy extendido, en el bridge es muy importante el evitar que se puedan hacer trampas. Entonces, hemos tenido que hacer una implementación para que nosotros podamos ver siempre mediante la cámara web qué es lo que está haciendo la pareja adversaria para poder estar seguros de que no se están haciendo ningún tipo de señas en el que se están diciendo cuáles son las cartas que ellos tienen, sino lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de poder predecir o intuir cuáles son las cartas que tiene nuestra pareja y en base a esa predicción podremos plantear cuál es la estrategia. Esto parece fácil, pero realmente es muy complicado. Yo que empecé a interesarme por el bridge hace un año, es un juego que yo lo compararía, por ejemplo, se podría definir como que es el ajedrez del juego de las cartas. Porque no es suerte, la parte de la suerte que nosotros podemos tener es un porcentaje muy pequeño que nos va a decir si vamos a poder ganar o no. Por tanto, hay múltiples academias de bridge y lo que nosotros hemos hecho desde Yelurida es hacer un partnership con la academia de bridge más importante, que se llama Bridge Online. La puedo enseñar por aquí, ¿vale? Esta academia, que el servicio pues lo hacen para todo el mundo y está ubicada en Israel. Entonces, el bridge no es un juego muy sencillo, que digamos, es bastante complejo y está muy poco explotado a día de hoy por esa dificultad de que tenemos que tener, es muy complicado porque tenemos que tener visión de la pareja que es adversaria. Gracias a la oportunidad que se ha dado con la pandemia, porque el contacto físico pues, ha sido más complicado, en muchos de estos jugadores que iban a clubs, hay múltiples clubs en casi todos los lugares del mundo, han pasado a jugar online. Y a día de hoy se juega online más de 100.000 jugadores diariamente, llegando hasta 40.000 jugadores de manera concurrente. Por lo tanto, es un juego que está muy poco explotado y que hay una gran parte del público que está muy interesada en poder jugar online. Además, con la ventaja de que si podemos unir el mundo de las cartas del bridge con blockchain, ahí es una oportunidad magnífica y que nos va a permitir integrar este juego, BridgeChamp, dentro de la blockchain de Ardor para poder tener recompensas de juego. Vamos a tener también NFTs, que van a ser trofeos y premios que podemos tener. Y estarán implementados tanto las retiradas de fondos como los depósitos de cuentas externas de Ardor
así como depósitos en fiat usando una tarjeta de crédito. Y no se va a quedar solamente aquí. Al igual que muchas plataformas de GameFi están pasando de tener cada vez menos implicación con el dinero fiat y se están empleando más criptomonedas para poder implementar un juego y que el play to earn sea realmente beneficioso, vamos a poder unir dos mundos. Uno, el de blockchain, mundo descentralizado, con el mundo del juego del bridge, en el que ya, si sabéis, por ejemplo, habéis oído algo de bridge, casi todos los magnates, como por ejemplo Bill Gates, Warren Buffett, son fans de este juego. Y se juega con apuestas en las que, vamos, hay citas de gente que se ha llegado a jugar varios millones en un juego de cartas de bridge. Lo que nos va a permitir es que, precisamente gracias a los contratos y gracias a la seguridad que nos da blockchain para hacer estas transacciones, pues el play to earn sea free play. Entonces no va a dar lugar a que se puedan hacer trampas. Si pensáis, por ejemplo, claro, que si son parejas y se pueden hacer señas, están implementados dentro del juego métodos para que tú puedas realizar una alerta y un juez pues sea capaz de poder determinar si realmente se ha hecho alguna trampa o no. Y claro, esto te afecta a tu scoring como jugador. ¿Qué blockchain vamos a usar? Como hemos dicho, la plataforma de Ardor, y como hablábamos que Ardor tiene varias cadenas, lo que vamos a usar es la cadena de Ignis. Esta cadena de Ignis es la primera que se desplegó dentro de Ardor. Es no permisionada. Esto quiere decir que todo el mundo puede acceder sin ningún problema a poder realizar cualquier tipo de transacción dentro de Ignis. Está disponible en múltiples exchanges para poder tanto comprar como vender. Y incluso también hay exchanges de dinero fiduciario, en el que nosotros, mediante el pago con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, podemos comprar Ignis. Y una de las particularidades es que dentro de Ignis está desplegada toda la funcionalidad disponible, tanto de contratos inteligentes, transacciones inteligentes, controles de cuenta, transacciones face transactions y toda la funcionalidad sin ningún tipo de límites. Entonces, ¿cuál es el roadmap? Esta semana, como acontecimiento dentro del roadmap de Bridgechamp, se ha lanzado la beta cerrada que está disponible para ciertos clubes de bridge y también para las academias, para que puedan ir probando el juego online y los desarrolladores, en base al feedback que se proporciona por estos clubes, pues puedan ir poco a poco mejorando la aplicación. Si nos vamos a cuál es el roadmap, y lo tenemos por aquí. Aquí mismo. Ahora estamos en la parte en la que se va a desplegar dentro de poco la aplicación móvil. Va a estar disponible. Dentro de poco se va a abrir la beta. Ya no va a ser cerrada, sino que va a ser disponible para poder lo que es el público en general. También se va a lanzar una beta para los bots. Los bots es una parte muy importante del juego, ya que en los otros juegos de Bridge que están disponibles online, esta parte de los bots no está muy preparada. Se requiere de una inteligencia que ha de ser suficiente para que la competitividad de estos bots realmente sea apreciable y se pueda jugar de tal manera que si falta algún miembro de una de las parejas, pues el juego no pierda lo que es la dinámica normal del juego.
También dentro de poco va a estar disponible los depósitos y las retiradas del token de Bridgechamp. Y ya para diciembre, a finales de diciembre seguramente, sin ningún retraso, los torneos van a estar disponibles de manera general. También van a empezar con los pagos de los tokens y las recompensas para los torneos. Habrá una beta abierta para los bots y se prevé, aunque probablemente sea más en el primer trimestre del año 2022, una beta cerrada para un módulo de aprendizaje, ¿vale? Y luego ya, a partir de Q1 en 2022, ya los bots automáticos de juego van a estar disponibles. Se va a empezar ya con la recompensa de los registros de los NFTs. El módulo de aprendizaje del Bridge estará disponible y ya tenemos incluso competiciones de bots. Tendremos soporte para el mini Bridge y iremos evolucionando poco a poco la plataforma para que sea suficientemente competitiva y pueda adquirir un porcentaje muy significativo de lo que es el juego online, ¿vale? Entonces, para poder explicar un poco cómo es la plataforma, os tenemos preparado un vídeo en el que podemos ir viendo cuál es la dinámica. Esta es la página en la que nos podemos logar. Me estoy logando yo con mi propio usuario. Y aquí, como comentaba, tenemos que dar permiso al propio juego para acceder al micrófono y a la cámara. En este caso, lo que es la parte del audio no está grabada, pero como veis, aquí estoy yo. Está también Fran, compañero mío de Grúvida, al igual que Sergi y Rafael. Esta primera parte del juego es donde se establecen lo que son las apuestas, los contratos, en los que vamos a decidir sobre cuál es el tipo de juego que queremos implementar una vez que todos tenemos aceptadas o denegadas lo que son las apuestas. Aquí, por ejemplo, se están diciendo cuál es el contrato que se quiere aceptar. Aquí veis, yo soy capaz de poder ver mis cartas. Sergi acaba de pasar al contrato y, bueno, si avanzamos un poquito más, pues podemos ver cuál es el resultado del contrato y ya se pueden empezar a jugar las cartas. Ya está el contrato. Entonces, aquí se especifica en esta parte a la izquierda cuál es el contrato y son 3 de picas por el norte, que el jugador del norte es Rafael, y aquí ya se empieza a poder jugar, ¿vale? Pues como se puede apreciar, a ver si me deja pasar un poquito más en la parte del juego, que os quiero enseñar pues cómo se va jugando. En el interfaz están implementados tanto un chat y lo que comentaba antes, que es muy importante, es que la pareja con la que estamos jugando, en este caso mi compañero es Rafael, por eso el icono suyo de la pantalla es un poco más pequeño. Estamos jugando contra Sergi y contra Francisco. ¿Cómo los tenemos que controlar? Que no se pasen señas entre ellos. La parte de la webcam, de la cámara, es un poquito más grande y los 4 nos vemos en todo momento. El micrófono también, pues en este caso, en esta partida, estaba habilitado y nos podemos hablar. También tenemos un chat. Para los torneos habrá un director del propio juego que se encarga de que todo está en orden, porque la idea es que esta plataforma de Bridge no sirve únicamente para juego online, sino que las propias academias puedan adoptar el Bridge Online para hacer torneos que sean a nivel mundial, en puntos distintos geográficamente, y, por supuesto, los premios serán los mismos que se pueden ganar en un torneo de Bridge que se suelen hacer de manera presencial. O sea, esto facilita mucho
el que se puedan organizar torneos a nivel mundial sin tener que estar en la misma localización geográfica. Bueno, en este caso, pues vamos a pasar un poquito cuál es el juego. Cada uno echa las cartas, hay que tener la estrategia y en mi caso yo tengo que prever cuáles son las cartas que tiene Rafael para jugar de manera que sea lo más competitiva posible. Y una vez que llegamos al final es cuando todos nos quedamos sin cartas y se puede hacer un recuento. Aquí, como veis, nosotros, donde pone aquí we, Rafael y yo llevamos 9 ganados, mientras que ellos llevan 3. Les estamos dando una paliza importante. Como el contrato es de 3, quiere decir que nosotros pues lo vamos a cumplir como está aquí estipulado y que por tanto hemos ganado nosotros esta partida, ¿vale? Entonces, hasta aquí la parte del bridge. Me gustaría para poder acabar hacer la reflexión de hacia dónde está evolucionando ahora mismo el mundo de gaming, que está muy asociado a la parte tecnológica de blockchain. GameFi ahora mismo está en auténtica explosión porque tiene varias ventajas. Una es que no tiene una regulación tan alta como pueden ser, por ejemplo, otros sectores, otros verticales en los que la regulación cada vez está apretando más y es más difícil pues, poder desarrollar una herramienta que no nos ponga en aprietos a nivel empresarial o a nivel de regulación y está permitiendo la explosión de un ecosistema con aplicaciones que bueno, a todos sonarán lo que está pasando con el metaverso, a todos sonará también lo que está pasando con el tema de los NFTs en los que se pueden jugar, que Palleiro ahora os comentará la parte en la que están trabajando ellos, que es súper interesante, de Tarasca, en la que mediante NFTs también una modalidad de GameFi, de Play to Earn, pues se está creando un nuevo ecosistema en el que ya el juego, tú vas a jugar y los que venimos del mundo gaming tradicional, muchas veces pues jugamos porque nos gusta o porque nos gusta ganar o también porque simplemente pertenecemos a una comunidad de juego en la que queremos explorar un poco más. Pero es que ahora las tornas están cambiando y sobre todo con la audiencia que estáis en América y en América del Sur, pues esto está explotando y está teniendo un boom que es enorme. La gente que recibe prácticamente un sueldo por poder jugar, ¿vale? Y aquí es donde estamos metiendo nosotros un poco lo que es el pie para que con BridgeChamp pues la gente tenga una motivación de poder jugar tanto para aprender, para divertirse, como para tener también un rendimiento económico gracias a las recompensas que se pueden obtener tanto con premios como con conseguir una posición bastante avanzada dentro de un torneo. Y con esto, pues yo ya acabo aquí y le doy paso a Palleiro. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante todo. Teníamos muchas ganas de escuchar y ver cosas de BridgeChamp y seguimos con muchas ganas. Pero bien, vamos a hablar un poco de Mythical Beans entonces. La colección Mythical Beans es un proyecto que parte de unos cuantos miembros de la comunidad Ardor. Salió no como un proyecto empresarial, sino como casi un hobby, un pasatiempo de varios de las personas que frecuentábamos los foros y el Slack de Ardor. Y empezamos poco a poco y fuimos construyendo, digamos, capa sobre capa hasta llegar a una arquitectura más o menos compleja que se sigue desarrollando ahora mismo. Así que vamos a empezar por la base, y la base es de qué trata la colección.
Criaturas míticas o Mythical Beings en inglés. Es una colección que trata de la mitología de los pueblos del mundo. Está muy centrada desde el principio en aspectos así educativos y culturales, con la idea de popularizar y reivindicar las mitologías de pueblos que están bastante olvidados dentro del proceso de homogeneización cultural al que estamos sometidos y que realmente son muy valiosos y se aprenden muchas cosas, muchos valores y muchas cosmovisiones de ellos, ¿no? Entonces, si puedo compartir el escritorio, por favor, os enseño un poquito más. Vamos a ver, compartir escritorio. Aquí. No me permite. ¿No te deja? Yo he tenido que permitir el navegador. A ver, ¿puede que ahora sí? Sí. ¿Sí? Ahora sí. Vale. Perfecto. Entonces, la colección consiste en 50 criaturas que existen en el mundo, que existen en la imaginación de los pueblos, digamos. Por ejemplo, el caso conocido sería el monstruo del lago Ness o el Yeti. Pero esos son casos mainstream, digamos, y hay muchísimos otros ejemplos, hay infinidad de otros ejemplos de culturas, incluso muchas desconocidas, que también merecen la pena, ¿no? Son 50 criaturas, 10 de cada continente. Y bueno, ya veis que la parte artística está muy cuidada. De hecho, hemos buscado una estética y una imagen que sea que intente ser muy respetuosa con los pueblos que le han dado vida a estas criaturas y que no, digamos, que no las manipule en un sentido así muy, convirtiéndolas en cosas que no son, digamos, ¿no? Las obras, las pinturas están creadas por una pintora profesional gallega, que es Ana Santiso, y bueno, la verdad es que estamos bastante orgullosos. Nos gustan mucho la parte artística de la colección y sobre todo si la vemos o si la comparamos con lo que abunda en la industria de NFTs, pues nos parece que como arte, por lo menos, estamos muy bien posicionados, digamos, ¿no? Totalmente. Como os decía, gracias. Como os decía, aparte de las propias criaturas, nos interesa la parte educativa de enseñar lo que significan las criaturas, la historia del pueblo que les da vida y que aún los hace vivir, etc. Entonces, cada NFT tiene incorporado pues una pequeña explicación de la cultura, de la criatura en este caso, y también de la cultura. Este es el pueblo mapuche, que seguramente la gente de Latinoamérica ya conoce, pero en Europa y en otras partes del mundo se ignora bastante su historia, ¿no? Entonces, por una parte, lo primero que hicimos fue eso, esto no se puede hacer, creo. Lo primero que hicimos... Bueno, parece ser que hay un pequeño problema de conexión, que se nos ha caído la conexión con Palleiro. Y bueno, la parte que os está comentando es acerca de cuál ha sido el proceso de Tarasca. Yo a lo mejor puedo comentar un poquito más y las que eran míticas. Que ya desde 2017 esta idea le estaba rondando a Palleiro, junto con otro miembro de la comunidad de NXT y de Ardor, y comenzaron a idear la parte de lo que era la representación gráfica, las criaturas y cómo podían tener representación estas criaturas mediante NFTs, incluso antes de que se hablara de los NFTs. Los NFTs es una figura, es una
parte técnica, bueno, ya se está reconectando. Estaba comentando yo un poquito más acerca de cuáles son los inicios de Tarasca. Te dejo ya paso. Ah, sí. Perdona, tuve un problema técnico. Bueno, estábamos hablando de la capa base, digamos. La capa base son NFTs y la idea de los NFTs de nuestra colección es esta que os estaba comentando, de hacer una colección de cromos, digamos, con el espíritu de las colecciones de cromos tradicionales, de Panini, etcétera, que normalmente, no en todos los casos tradicionalmente, pero normalmente tienen una parte educativa interesante que puede llevar a la gente pues, a regalar estos cromos como un regalo educativo, a coleccionarlos por el propósito ese de conocer culturas, conocer mitologías, etcétera. Y bueno, esa es la capa 1. Aparte de eso, y después seguiré con la colección, aparte de eso, hemos desarrollado otras cosas diferentes que ya no tienen que ver o no tienen estrictamente que ver con la blockchain, pero las voy a comentar porque estamos justo de actualidad. Y es que aparte de la colección NFT, hemos creado con estas cartas, con estas ilustraciones, un juego de mesa, que es este de aquí. Se llama Criaturas Míticas también y está en Kickstarter ahora mismo, ¿no? Así que si alguien está interesado, puede adquirirlo en Kickstarter hasta el 10 de noviembre. Digo que no está relacionado con la colección de NFTs, pero en realidad sí que lo está. Por una parte comparten universo y por otra parte utilizamos una feature, una característica muy interesante de Ardor que nos permite meter en cada caja, en cada juego de mesa, un sobre de cartas de NFTs aleatorios. Incluso, aunque el comprador del juego de mesa aún no disponga de una dirección Ardor ni de ninguna dirección de criptomonedas, ¿no? Entonces, más o menos, un poco sí está... Sí, perdona que te interrumpa. Digo, esto realmente es súper interesante. Yo, por ejemplo, en cuanto vi la promoción que estabas haciendo en Kickstarter, me lancé de cabeza y sobre todo me sorprendió que yo creo que son los únicos que lo habéis hecho. La parte de poder tener el juego de cartas de manera digital, pues es algo que yo creo que, vamos, no lo ha hecho nadie, de unirlo en el juego de mesa y es súper interesante. Yo tenía una pregunta y es que siempre me he preguntado el tema de las criaturas míticas, las que habéis encontrado, ¿son todas parte de la mitología gallega o también habéis buscado en algún otro tipo de mitología? Perdona, te he escuchado mal. Si me puedes repetir la pregunta. Sí. Digo que la parte del diseño y la ilustración de las criaturas está basado principalmente, si no me equivoco, en la mitología gallega, ¿verdad? Pero creo que también está muy relacionado con... ¿En la mitología? ¿Gallega? Ah, no, realmente no. Las criaturas, ya digo, hay 10 de cada continente y hemos intentado hacer una muestra no representativa porque las culturas del mundo son innumerables, pero habrá una criatura gallega que aún no ha sido publicada, pero no tiene una marca específicamente gallega la colección. Es verdad que la artista es gallega y el juego de mesa también está diseñado por un creador de juegos de mesa que es gallego también. Pero no diría que tiene un acento gallego marcado, digamos, ¿no? Y bueno, sí, nos interesa mucho conectar el mundo real con el mundo NFT porque a veces se queda... Bueno, si se queda solo en las pantallas, a lo mejor a nosotros por la generación de la que somos, pues nos parece que pierde algo de peso y
y nos gusta tocar el papel, nos gusta ver las cosas en las mesas y también jugar personalmente, cara a cara con otros jugadores. Entonces buscamos un poco de implicación y hemos encontrado maneras en Ardor para conseguirlo, ¿no? Bueno, entonces eso, básicamente nuestros productos son dos, uno es la colección NFT y el otro es el juego de mesa que estamos en Kickstarter, pero que se comercializará en tiendas y online cuando termine el Kickstarter. Está en varios idiomas, en gallego, español e inglés, y estará en más probablemente. Y nada, ya pasamos a la colección NFT. Entonces, primera capa, como decía, es una colección de cartas, una colección de NFTs. Y eso significa que cada carta es un token de la blockchain que es, bueno, con todos los atributos de los NFTs, es plenamente poseída por su dueño, intercambiable, transmisible, etcétera, ¿no? Son escasas también. Hemos creado 3 categorías y hay cartas comunes, cartas raras y cartas épicas. Las cartas comunes tienen cada una de ellas una supply, una oferta total, una cantidad total de cartas de 10.000 copias cada carta. Las raras tienen 5.000 y las épicas tienen 2.500. Y esa es la oferta total de cartas que puede haber en circulación. Porque, bueno, digamos que las características de la blockchain nos impiden, incluso si nosotros quisiésemos hacer una emisión adicional de estas cartas, pues ya no podríamos hacerla porque porque la cadena de bloques nos lo prohíbe, ¿no? Por una parte eso, entonces aquí entran la dinámica de la colección y la dinámica de la escasez y de los objetos de arte, digamos, ¿no? Que son las que incentivan gran parte de las colecciones NFT de hoy en día. Por ejemplo, los CryptoPunks o los Rarepepes, etcétera. Es arte digital escaso, probadamente escaso, ¿no? Aparte de eso, hemos incorporado a la colección vamos a ver, estoy compartiendo la pantalla, Alberto. ¿Hola? ¿Hola? No se está compartiendo la pantalla. Uy. A ver si te deja. A ver, es que no estoy seguro de si... A ver... Compartir pantalla... Ahora. Vale, decía que teníamos cartas comunes, cartas raras y cartas épicas, que en este usuario no tiene ninguna, este que soy yo. Esa es la capa 1 de la colección. La capa 2 que le implementamos es la dinámica del coleccionismo y del intercambio, ¿no? Nos interesa mucho crear muchos lazos entre los usuarios de la colección, entre las personas que coleccionan estas cartas, y para ello hay 2 maneras. Una es el market, que es una casa de cambio descentralizada. En realidad es la casa de cambio de Ardor. No sé por qué no aparecen las órdenes, pero están llenas de órdenes aquí. Donde los usuarios pueden poner órdenes de compra y órdenes de venta para cada carta y así vender las cartas que tienen repetidas y adquirir las cartas que aún les faltan, ¿no? Esto no va. A ver si ahora me va. Entonces, por una parte, la casa de cambios descentralizada, que no es nuestra, sino que es de Ardor y nosotros simplemente tenemos una interfaz para facilitar su visualización y la interacción con ella. Y... A ver... No me va ahora. Ah, sí, aquí está. Este es el mercado, más o menos.
con las ofertas que ahora no se visualizan, pero que están ahí, y las ofertas de compra y de venta. Y por otra parte, hemos implementado dentro del propio monedero un servidor de Discord donde los jugadores están constantemente intercambiándose cartas, intercambiándolas directamente, porque el mercado permite vender o comprar cartas a cambio de la criptomoneda Ignis, pero en el servidor de Discord, en el canal de trading, la gente está habitualmente cambiando carta por carta. Ofrezco Kithi, necesito IQ, por ejemplo, ¿no? Y se aceptan las ofertas y se intercambian las cartas. Entonces, esa es la segunda capa, la capa de intercambios y la capa de comunidad. Se me olvidó decir que en la primera capa la gente, los usuarios adquieren las cartas comprando sobres de cartas que son sobres aleatorios. Cada uno de ellos contiene 3 cartas aleatorias. Puede ser una común, una rara, una épica, o puede ser todas comunes, o pueden ser, si hay mucha suerte, todas épicas, ¿no? Y también comentaría que el precio de este pack de cartas, bueno, pues correspondiéndose con el espíritu de la colección, que no es especulativo, sino educativo y artístico, etcétera, es un precio bastante reducido. Son 99 Ardor por un pack de 3 NFTs y 99 Ignis, perdón, y 99 Ignis ahora mismo a precios de mercado debe estar por los 2 euros, 2 euros y medio, más o menos, ¿no? Vale, capa 1, los NFTs en sí. Capa 2, el trading y el intercambio en Discord y en la propia página. Capa 3. Aparte de estas dos características, hemos implementado otra más, que es el jackpot. El jackpot es un smart contract que hace que de todo el dinero que se recauda en venta de sobres, la mitad se queda en un smart contract, en el smart contract que vende los sobres, se queda ahí para ser distribuido entre los usuarios que completen la colección cada cierto tiempo. Ese cada cierto tiempo, cada ciclo, actualmente son 3 días y medio. Cada 3 días y medio este jackpot se vacía y se entrega a los usuarios que completaron la colección durante ese ciclo, ¿no? Es un poco una dinámica de Play to Earn que implementamos, bueno, desde el principio, en realidad, desde las primeras betas, hace un año o año y medio. Y bueno, eso es parte de la dinámica Play to Earn. Además, relacionado con el jackpot, implementamos otras 2 cosas, y es 2 cartas especiales que son las Special Cards, de las cuales hay 2. La primera de ellas es esta de aquí, lógicamente, la Tarasca. Tarasca es el nombre de nuestra empresa. La carta Tarasca es una carta muy, muy especial, hay 250 copias solo y no puede haber más en circulación nunca. Y es una carta que se queda, digamos, el smart contract que vende las cartas le envía el 10% de los ingresos a la cuenta emisora de esta carta, que a su vez, cada vez que se termina un ciclo, cada 3,5 días, reparte ese 10% de ventas entre los usuarios que poseen una de estas cartas. Entonces, es una carta que reparte beneficios día tras día, digamos. Día tras día, no, ciclo tras ciclo. Y bueno, es una carta muy codiciada, digamos. Tiene mucha demanda en el mercado. Y la otra carta es, la última de aquí, es esta, el Grossland. Su implementación
un mes empezó la segunda temporada de la colección y es una carta que cada vez que se termina un ciclo reparte entre los poseedores una moneda que acabamos de implementar y que se llama gema, ¿no? Esta moneda la acabamos de crear y es la moneda que va a ser la moneda de uso dentro del juego. La colección está evolucionando para un modelo más play to earn, más similar, digamos, a Axie Infinity, por ejemplo, y dentro del ecosistema del juego, que habrá tiendas para comprar tokens especiales y cosas de estas, la moneda que se va a utilizar es Gem, ¿no? Entonces, esa moneda se reparte actualmente una parte entre los ganadores del jackpot del ciclo y otra parte como dividendos entre los usuarios que poseen la carta Grossland, que es la carta especial de la segunda temporada. Esto nos lleva a la quinta capa. La quinta capa es el modelo, el play to earn. El play to earn estricto lo que necesita es, más allá de una dinámica de colección, como es la que está implementada ahora mismo, de coleccionar NFTs, aunque tenga ciertos modelos de juego, lo que requiere es un juego propiamente, un juego donde haya combates, donde haya ganadores y perdedores, donde se conozcan unas reglas de juego para poder competir y crear clasificaciones, etcétera, ¿no? En ese juego estamos trabajando ahora activamente con desarrolladores, incluso desarrolladores de la comunidad especialmente. Esperamos que no tarde mucho porque ya está diseñado y está el código. El código está ya en fase de escritura de código, digamos. Y bueno, no puedo dar muchos detalles, que además sería largo, pero bueno, se basa en que hay escenarios, hay territorios que los jugadores querrán conquistar y una vez los conquistan querrán defender frente a los ataques de otros jugadores. Y para poder conquistarlo hay que enviar un ejército, digamos, de cartas, ¿no? De criaturas. Por ello, habrá que conseguir criaturas y habrá, para poder participar en estos combates y desafiar al señor de un territorio, habrá que pagar un ticket en la moneda Gem, ¿no? Eso, esperamos que esté implementado antes de que termine el año. Y nada, y por último, la última capa que nos queda, y es casi lo último que tengo que comentar, es que ya tenemos todos los preparativos hechos y estamos a punto de lanzarlo en cuestión de pocas semanas, 2 a lo mejor, para hacer que nuestra colección sea cross-chain o multi-chain, ¿no? De manera que las cartas... Actualmente las cartas habitan solo en la blockchain de Ardor, pero que se van a poder enviar bloqueándolas en Ardor, en un contrato en Ardor, activarlas en otra cadena de bloques que será Polygon, de la capa 2 de Ethereum, ¿no? De esa manera los jugadores que actualmente solo pueden intercambiarse las cartas y tradear y especular con ellas en Ardor, pues podrán acceder a los mercados NFT principales como son OpenSea, Binance, etcétera, y ahí poder vender nuestras cartas y, bueno, y comprarlas, etcétera. Entonces se podrán enviar cartas de Ardor a Polygon y de vuelta de Polygon a Ardor, de manera que los usuarios de estos mercados podrán acceder a nuestras cartas y si quieren usarlas, darles uso en el juego, en las dinámicas estas de jackpot, de crafting, que se me olvidó de mencionar, y etcétera, pues tendrán que pasarlas otra vez a la blockchain de Ardor. Y nada, me parece que estos son todas las cosas en las que estamos trabajando. Que son bastantes porque somos un equipo pequeño y bueno,
no profesional, digamos, pero muy motivado y nos están saliendo las cosas muy bien. Se me olvidaba comentar, bueno, algunas cifras. Sabéis que al estar en la blockchain de Ardor, los principales sitios de ranking de colecciones NFT no toman nuestros datos, aunque nos tengan en cuenta, pero no son capaces de leer los contratos de Ardor porque están especializados simplemente en contratos de Solidity, ¿no? Entonces leen colecciones que estén en Ethereum, que estén en BSC, que estén en copias en cualquier copia de Ethereum, ¿no? Así que a pesar de eso, de que no podemos encontrar nuestras estadísticas en estos sitios de ranking como DappRadar o Non-Fungible, etcétera, pues nuestras estadísticas son muy buenas. Por ejemplo, en el último mes, y además, bueno, me gusta decirlo porque me gusta presumir de las cosas que salen bien, ¿no? En el último mes, desde que lanzamos la segunda temporada de la colección, hemos vendido algo más, la última vez que lo miré, que fue hoy por la mañana, hemos vendido algo más de 80.000 NFTs. 80.000 NFTs son muchos NFTs. Quiero decir que hay muy pocas colecciones NFT en la industria que tengan este nivel de ventas. Es verdad que nuestras cartas son muy baratas, ¿no? Se venden a 2,5 € el pack de 3, ¿no? Pero incluso así son muchas obras digitales, mucho NFT otras estadísticas son igualmente muy buenas, ¿no? Como el uso del exchange, sin tener en cuenta los exchanges directos en el Slack, ¿no? Que pasa de los... no recuerdo exactamente, pero alrededor de 1.500 trades en el exchange de Ardor en el último mes. Bueno, en fin, estadísticas muy buenas. Finalmente, el market cap de la colección, que también es una métrica que se mira en todos estos sitios de rankings de colecciones, el market cap de la colección, ¿no? Y nada, ya me he enrollado más de lo que debería, creo, porque no tengo el cronómetro a mano, pero... No te preocupes. Tengo un par de preguntas, Palleiro. Y es, no me ha quedado muy claro qué es el crafting. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta que te quería hacer es, para un usuario que quiere iniciarse en criaturas míticas y que se quiere crear una cuenta, ¿qué conocimientos previos necesitaría tener? Digamos, ¿es muy complicado o simplemente con 4 cosas que pueda acceder a la web, crearse la cuenta y demás? ¿Cómo ves? Vale, pues primero, el crafting bueno, es una dinámica bastante habitual de los juegos de cartas digitales y consiste en sacrificar un número de cartas de nivel inferior para conseguir una carta de nivel superior, ¿no? En nuestro caso se trata de sacrificar, por ejemplo, 5 cartas comunes para conseguir una carta rara aleatoria. No sabes cuál te va a tocar, pero te va a tocar una rara. Y has de sacrificar 5 cartas iguales de rango inferior. O puedes sacrificar 5 cartas raras para conseguir una carta épica, ¿no? Bueno, es una dinámica sencilla. Voy a compartir otra vez pantalla o os enseño porque realmente es muy sencillo. Vamos a ver, estamos aquí. Entonces, si yo quisiese... Esta es una carta común, el Dhampir, por ejemplo. Si quiero craftear una carta rara, porque ya que yo tengo 9 Dhampires, ¿no? Que es una criatura balcánica muy interesante, por cierto. Entonces tendría que sacrificar 5 cartas Dhampir y a cambio obtendría una carta rara
aleatoria, ¿no? Carta rara, una cualquiera de estas, ¿no? Ajá. Vale, por una parte eso. Por otra parte, ¿es fácil empezar con criaturas míticas? Pues nosotros nos hemos esforzado mucho en hacerlo lo más fácil posible. Cuando uno entra en criaturas míticas, llega a esta página. Esta página uno puede tener varios usuarios, naturalmente. Esto es blockchain. Y si ya tiene algún usuario, le aparece aquí para que seleccione el que quiere. Y si no tiene ninguno, le aparece esta página. Esta página, crearse un usuario es tan fácil como darle a este botón, generar wallet. Es muy importante. Ahí quería llegar yo, porque no hace falta ni descargarse una extensión MetaMask ni nada de eso. Directamente lo puedes crear ahí, ¿verdad? Sí. Sí, efectivamente. Es, bueno, más fácil era difícil. Difícil. Sí, creo database que... de ningún tipo. Uh-huh. Digo, Tarasca no tiene un registro de usuarios ni nada parecido. Simplemente nuestra página es una interfaz conveniente para el uso de la colección en la blockchain, pero solo envía y recibe APIs con la cadena de bloques. Nosotros no guardamos nada, entonces los usuarios tienen que guardarse eso y crear un PIN para facilitar después el acceso y cada operación, ¿no? Entonces, una vez se crea una cuenta, que es así de fácil, lo que hay es que conseguir cartas. Para ello, o bien se tienen regalos, como tenemos un token, que es este de aquí, que se canjea por un sobre de cartas, o bien se consiguen ignis. Para conseguir ignis tenemos una manera fácil, que es fund account, que es comprar ignis con tarjeta de crédito. Por medio de un servicio de terceros. Nosotros aquí tampoco tocamos ni tarjetas de crédito ni criptomonedas. No tocamos nada. Utilizamos el servicio de Changeling para que los usuarios puedan cambiar euros o dólares o cualquiera de estas monedas directamente por ignis. Naturalmente también pueden cambiar Bitcoin por ignis, ¿no? Finalmente se me olvidaba una cosa y debía haberlo dicho desde el principio de la intervención, y es que si algún usuario lo desea, alguna de las personas que nos están escuchando o que nos escuchen cuando el vídeo esté terminado y lo vean no en directo, sino en diferido, si alguno desea empezar con Mythical Beans, les ofrecemos enviarles un token de estos, un gift, canjeable por un sobre de cartas, y así pueden empezar la colección y empezar a trastear con ella a ver qué les parece. Entonces, simplemente que nos dejen su enderezo Ardor, que está generado en la página que vimos antes de registro de usuario, que nos dejen su enderezo Ardor como comentario en YouTube, por ejemplo, en el vídeo, y les enviamos un sobre de 3 NFTs de regalo. Qué buena idea. Sí, y bueno, ya para cerrar, un poco comentarte que, por ejemplo, nosotros con el desarrollo del vertical del bridge, sí que hemos visto que es muy importante, o nos han pedido, quizá un porcentaje de usuarios quiere poder jugar también al bridge con una interfaz móvil, o quieren tener una aplicación que sea móvil para poder jugar. No sé si vosotros también tenéis en el futuro también pensado el desarrollar una aplicación móvil de Mythical Beans. Sí, está en el roadmap, pero no está de primero en la lista. Lo que nos hemos preocupado es de que la página web sea muy responsive y que se pueda visualizar perfectamente en teléfonos móviles. De hecho,
casi está más pensada para ser vista y utilizada en un teléfono móvil que en la pantalla del ordenador. Una aplicación nos gustaría, está en la hoja de ruta, pero eso, somos un equipo pequeño y nos hemos metido en tantos proyectos y tantos tinglaos entre el juego de mesa Kickstarter mundial y el cross-chain, bueno, hasta estamos haciendo una tienda online. De hecho, este es uno de los artículos de la tienda, la camiseta, ¿no? Es decir, muchos jaleos. Entonces hay muchas cosas en la hoja de ruta. Va a haber sorpresas a punta pala en los próximos meses. Bueno, ya en las próximas semanas. Y entre ellas sí está eso y hacerlo multilingüe también. Porque ahora mismo la página, el wallet está solo en inglés y eso no es muy acorde con la filosofía de la colección, que es de respeto a la diversidad cultural, a los idiomas, etcétera, ¿no? Pero poco a poco. Poco a poco, sí. De todas formas, también lo que quería decir, lo que quería recalcar también con la explicación de cómo es crear un wallet y demás, es que el desarrollo y la integración, o sea, no es que tengas para ser web 3.0 hace falta descargarte extensiones que sea muy complicado, como por ejemplo con otras blockchains, que es un dolor de cabeza, que si tienes que cambiar el RPC, cuál es la red y demás. Ahí la integración es directa y es algo que nosotros, por ejemplo, con el desarrollo del Bridge, pues es súper fácil lo que es la integración. Primero te desarrollas lo que es el juego y, de hecho, nosotros estamos también enfocados mucho para el juego online, GameFi, que se pueda reutilizar el trabajo que nosotros hacemos como framework de juego, porque precisamente queremos dar a conocer la facilidad tan grande que hay para la integración de tu propia aplicación con el mundo blockchain gracias a las APIs de Ardor. Que esperemos, bueno, que si alguien tiene alguna iniciativa más de este tipo, pues que nos lo comente. Y yo creo que ya nos ha pasado un par de minutos del tiempo. Vale. Nada, sí. Si quieres lo dejamos. Solo iba a comentar que, de hecho, la causa de que nosotros hiciésemos la colección en Ardor y no en otro sitio es la seguridad que da que no tienes que programar casi... Al final tienes que programar muchas cosas, pero no muchas cosas centrales, porque ya están programadas en Ardor y simplemente hay que utilizar API calls y recibir datos y enviar datos, pero no hay ni que integrar MetaMask ni codificar contratos súper complicados que pongan en riesgo la seguridad ni nada parecido. Entonces, en ese sentido ha sido fácil. Y una pregunta, ¿habéis tenido algún hackeo? No, pero es que tampoco yo no me lo puedo imaginar, excepto que sea un hackeo de suplantación de página web o algo parecido, pero a nivel de infraestructura, a nivel de blockchain, de código, etcétera, es que no veo cómo podría ser, porque utilizamos las características que ya están construidas en Ardor, digamos, ¿no? Entonces, es complicado. Yo no me lo imagino. Claro que el mundo de la informática, pues, siempre te da sorpresas, pero es un entorno súper seguro, súper seguro. Y nada. Después, las complicaciones siempre aparecen por otros lados, pero por ese no. Y además, como externalizamos todo, incluso el ingreso de fiat, tarjetas de crédito, etcétera, pues no tenemos ni bases de datos de usuarios, ni cuentas, tarjetas de crédito, ni nada parecido. Y nada, tengo mucha curiosidad por ver cómo lo hacéis vosotros, la cuestión del fiat y la tokenización, los NFTs y todo esto en Bridgecamp. Creo que todo el mundo tiene mucha curiosidad y muchas ganas de saberlo y saber el uso que se le da a Ignis y qué cosas van on-chain, qué cosas van off-chain, etcétera. Pero bueno, supongo que... Bueno, si nos puedes adelantar algo, maravilloso, pero si no, supongo que podremos esperar un poco más. Os puedo decir que, por ejemplo, la previsión de volumetría en cuanto a transacciones que se esperan con solamente los clubes que se están adscribiendo a lo que es Bridgecamp
es espectacular. O sea, es muy bueno. Estamos hablando de muchas transacciones al mes que se van a incluir gracias a IMIX. Y en cuanto a la parte de los NFTs, de cómo se va a integrar con Ardor, ahí sí que no puedo adelantar nada, porque hay partes de diseño que todavía no están 100% aprobadas, pero que la integración probablemente que sea en 2 pasos, eso sí que lo puedo adelantar. Quiere decir que haya varios, posiblemente haya un ledger interno que se comunique con el ledger del propio de Ardor para la consolidación de datos. Y esto es porque estamos hablando de un volumen realmente muy, muy grande de lo que puede traer. Pero aún así, no hay nada que esté 100% escrito en fuego porque ahora está evolucionando mucho. Ahora es cuando empieza realmente lo bueno, porque ha sido un año de mucho desarrollo y ahora es cuando empiezan las pruebas en clubes. Tengo muchísimas ganas de que se abra al público para que, bueno, que también queremos traer un porcentaje de la población del Bridge que no juega, que es la gente un poco más joven de gaming, jugadores de póker que quieren aprender otro tipo de juegos. Y es posible que pase porque a día de hoy no hay ni una sola plataforma que te ofrezca un servicio de Bridge que sea satisfactorio. Casi todas, os habéis visto, son un auténtico desastre. Así que va a ser muy interesante, por lo que yo me ha tocado ver, la parte de los NFTs y cómo se va a integrar todo en Ardor. Lo mejor es que va a poder ser reutilizable para otro tipo de juegos. O sea, que se van a poder beneficiar muchas otras aplicaciones. Pues a lo mejor hasta encontramos maneras de colaborar, porque nosotros, aparte de este juego primero que ya estamos desarrollando, nuestra idea es que las cartas puedan ser utilizadas incluso libremente por cualquier desarrollador de juegos, pero que a nosotros sí que estaremos interesados en desarrollar más juegos aparte de este primero, ¿no? Juegos de todo tipo, además, no solo juegos de cartas, sino de otros tipos, ¿no? Así que, bueno, ya hablaremos, pero seguramente sí que haya maneras de aprovechar conjuntamente el trabajo de unos de otros, ¿no? Seguro que sí. Pues muchísimas gracias, Palleiro, muchísimas gracias a todos por atender. Cualquier duda que tengáis, podéis contactar tanto en el Slack como, por ejemplo, tenéis mi Twitter, que lo he puesto al principio, nos podéis escribir y nada más por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao, hasta la próxima.